físicas y químicas, ¿no? Relacionando algunas propiedades físicas y químicas de tal forma de que pudiesen agruparse los elementos químicos, ¿no? Con los siglos XVIII y XIX comenzaron a ver la investigación o a descubrir, mejor dicho, a descubrir los elementos químicos. Casi en 1800 ya tenían 31 elementos químicos. Y por 1869 habían ya descubierto 63 elementos químicos. Más o menos que era el doble de lo que ya había en 1800, ¿no? Entonces hubo mucha inquietud por los investigadores de esos tiempos de poder agrupar la, la, por, los elementos químicos, pero no sabían cómo, ¿no? Entonces comenzaron ahí a ver algunas relaciones eh, con respecto a la conductividad, ¿no? Esos fueron los primeros inicios, especialmente por Berzelius, ¿no? Vamos a seguir viendo, ¿ya? Vamos a seguir viendo. Bueno, acá lo que vemos es una tabla periódica, muchachos. Bueno, la actual, ¿no? No sé si están viendo ahorita la imagen, donde vemos de que está constituido por 7 periodos y hay 16 grupos, ¿ya? 16 grupos. Ya todo el mundo conoce cómo está dividido la tabla periódica entre no metales y metálicos. Hay los de metales de transición y los de tierras raras, ¿no? Y en el otro extremo, en una columna, están los gases nobles, ¿no? Los que están en el grupo 8A. ¿Ya? Bueno, listo. Acá están los antecedentes históricos de esta tabla periódica, ¿ya? El primero que comienza a relacionar los elementos químicos va a ser Berzelius, que también fue el que comenzó a darle simbología a los elementos químicos, eso habrán visto años pasados, ¿ya? Y lo relacionó con la conductividad del calor y la electricidad, ¿no? Especialmente comenzó a determinar los elementos electropositivos, que es una propiedad nata de los metales, y los electronegativos, que es una propiedad nata de los no metales, ¿no? Seguidamente comenzó a verlo Dobereiner en 1829, con lo que era la triada, ¿ya? Por ejemplo, ya en estos casos comenzaron a relacionar con el peso atómico, ¿ya? Porque no había todavía la tecnología, no habían descubierto todavía el número atómico, ¿ya? No habían descubierto la cantidad de carga que existía en el núcleo. Por lo tanto, todas las investigaciones que se evocaron en esos tiempos estaban relacionados mucho con el peso atómico, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo era la triada. La triada, si tenía 3 elementos, el elemento del medio tenía que dar un promedio ponderado entre el primero y el tercer elemento, ¿no? Ahí como lo vemos en la fórmula. Seguidamente, en 1864, aparece Newland, ¿ya? Y lo que comienza a hacer es el grupo de 7 en 7. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que hayas ordenado, por ejemplo, los 7 elementos en una misma fila, en la siguiente fila, cuando se repetía el octavo elemento, tenía que tener las mismas propiedades el primer elemento de la primera fila, ¿ya? En ese caso, se comenzó a ordenar de 7 en 7, ¿ya? Algunas veces a estas propiedades le han dicho las octavas, ¿no? Y todo dependía también, ¿qué cosa? De la masa atómica, ¿ya? En ese tiempo, todo dependía de la masa atómica. Hasta que llegó en 1869, ¿ya? La tabla periódica corta, el padre de la tabla periódica, según tabla periódica eh, Mendeleev, ¿ya? Un ruso encargado del estudio de cómo clasificar los elementos químicos, ¿ya? Fue el padre de la tabla periódica debido a que él comenzó a agruparlos según las propiedades, ¿qué cosa? Físicas, químicas que tenían cada elemento, ¿ya?
Por ejemplo, todos los elementos que constituían una misma propiedad o similares propiedades, las ordenaban en columnas, ¿ya? Y conforme iban subiendo la cantidad de pesos atómicas, la cantidad de pesos atómicos, también los ordenaba según las filas, ¿no? Entonces, las columnas eran especialmente por el grupo de características físicas y químicas que presentaban cada elemento, las 12 filas de cómo se iban presentando según su peso atómico, ¿ya? Lo bueno de esta tabla periódica, aparte de tener un orden según el peso atómico, pudo también, ¿qué cosa? Darle un lugar a los gases nobles. Le dio también un pequeño espacio para aquellos elementos que todavía no se habían descubierto, de tal forma que en el momento de que se descubran, se vayan ordenando consecutivamente, ¿ya? Otro de los puntos es lo que ya les mencioné, las propiedades similares, las comenzó a ordenar en forma de grupos, ¿ya? Y en la forma grupal, como vemos, en la forma grupal, habían 8 que cumplían, o sea, 8 familias que cumplían con eso, ¿ya? Lo malo de esta, de esta tabla periódica que recién se estaba dando es de que habían algunos elementos que no coincidían, a pesar de que habían características similares en propiedades, pero no coincidían, ¿no? Hay muchos ejemplos con respecto a eso, ¿ya? También los metales de transición y las tierras raras tampoco no podían poderse clasificar con esta tabla periódica de Mendeleev, ¿ya? Entonces, ahí hubo muchas dificultades. A pesar de que ya comenzaron a descubrirse nuevos elementos, la forma de cómo los estaban clasificando con el peso atómico no coincidían en muchas cosas, ¿ya? Pero su ordenamiento que dio Mendeleev en esos tiempos fue el inicio para que se pueda dar la estructura de la tabla periódica actual, ¿ya? Hasta que en 1914 llegó Henry Moseley, ¿ya? Que pudo descubrir qué cosa, la carga nuclear, ¿ya? A través de las investigaciones de Henry Moseley con la carga nuclear, se pudo hacer la ley periódica moderna, ¿ya? Y con esa ley periódica moderna, Alfred Werner se encargó de hacer la tabla periódica actual, la que tenemos ahora en, en, estos, en estos días actuales, ¿no? Vamos a la siguiente. A ver. Bueno, muchachos, la tabla periódica, ya todos sabemos que es ordenado por el número atómico la tabla periódica, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Vemos de que hay 120 elementos que tenemos. Dentro de ellos tenemos 90 que son naturales y 2 que son descubiertos, ¿ya? Vemos también que hay una estructura donde se han ordenado los no metálicos, lo que es los metaloides que tienen propiedades físicas, eh, por ejemplo, tienen propiedades tanto no metálicas como metálicas, ¿ya? Y los metales que están en la parte izquierda de la tabla periódica, ¿no? Lo que vemos también que en la parte derecha de la tabla periódica son una columna que están con los gases nobles, ¿ya? Otro de los puntos es el líquido que presentan, bueno, solo el bromo y el mercurio presentan estados líquidos y todos los demás elementos de esta tabla periódica son sólidos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy presente. Acá lo que vemos, muchachos, es la tabla periódica donde están ordenados por sus niveles. ¿Ya? Tenemos las capas de la K al Q, cuyos niveles corresponden a cada capa del 1 al 7. Y con lo que vemos que en el grupo 1A y 2A, y del 3A hasta el 8A, son los elementos representativos, ¿no?
especialmente son los que tienen configuraciones S, especialmente en el grupo 1A y 2A, y del grupo 3A al 8A son los que tienen configuraciones SP, ¿no? Entonces ahí encontramos los no metálicos, los metaloides, que están en esa coloración amarillenta, los no metálicos, que están en esa coloración anaranjada clara, y los gases nobles, que están en el grupo 8A, ¿no? Ahora, dentro de este grupo de los metales, acá están los metales de transición, ¿ya? Donde vemos que del grupo 3B hasta el grupo 7B se encuentran características frágiles, y del 8B hasta el 2B están características útiles. Aparte de eso, tenemos que cosa, los elementos de transición interna o las tierras raras, también conocidas, que son los lantánidos y los actínidos, ¿no? Bueno, esta es la representación de nuestra tabla periódica, cómo está ordenada en estos instantes. Vamos a lo siguiente. Ya. Bueno, como vemos, muchachos, esta es la tabla periódica. Todos los del grupo A, ya vemos, el grupo 1A, 2A, son todos los que están en este lado derecho, del 1A, 2A, que tienen configuración S, acá lo vemos. Los del grupo 3A hasta el grupo 8A son los que van a representar configuración P, ya, de la distribución electrónica. Y los que están en esta parte central, los, entre los elementos representativos, están los de metales de transición, que van a tener, que van a pertenecer al grupo B, y que tienen una configuración D. Ahora, las tierras raras, que, bueno, no son muchas, van a tener configuración 4F con respecto a los lantánidos, y la configuración 5F con respecto a los actínidos, ¿no? Todo esto de las tierras raras son muy pocas las que se presentan, son especialmente con configuración F. Listo, ahí vemos los elementos representativos, los del 1A, alcalinos, los del grupo 2A son los alcalinos térreos, los del grupo 3A, férreos o boroides, los del 4A, carbonoides, los del 5A, nitrogenoides, los del 6A, antígenos o calcógenos, los del 7A, halógenos, y los del 8A, gases nobles. Como vemos, ahí están sus configuraciones respectivas, ¿no? Ahí están las configuraciones respectivas. Esto nos va a servir, muchachos, para poder resolver los problemas, ¿ya? Hoy día que vamos a hacer la práctica dirigida, nos vamos a basar mucho en esta tabla y en esta tabla, ¿ya? Porque nosotros vamos a poder ubicar ahora, si nos dan una configuración D, si nos dan una configuración D, nosotros vamos a tener ya las herramientas necesarias para poder ubicar, ¿qué cosa? Un metal de transición, ¿ya? Y por lo tanto, esta tablita que vamos a tener acá, muchachos, nos va a servir mucho para poder desarrollarlo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver, el grupo 1A va a presentar una configuración S1 y termina en D10, ¿no? Y son especialmente los metales de acuñación. En el grupo 2B, como hemos visto, en el grupo 2B va a presentar una configuración S2 con D10. Y a estos le dicen los elementos puentes. Los del 3B van a presentar una configuración S2, ¿ya? D1. Y si esto es característica de la familia del escambio. Los del 4B, por ejemplo, los del 4B van a presentar una configuración NS2 con D2, y esto es de la familia del titanio. Los del 5B tienen esta configuración. Hay que prestar atención a esto. Estas configuraciones nos van a servir mucho para poder ubicar los elementos, especialmente de estas familias, ¿ya?
tienen esta configuración S2 con D3 y este es de la familia del vanadio. Los del 6B, fíjense, tiene esta configuración S1 con D5 y esto es de la familia del cromo. Los del 7B van a tener una configuración en S2 con D5 y es de la familia del magnesio. Y esta que vemos, muchachos, que son de los metales ferromagnéticos, van a tener una configuración S2, ¿ya? Con una D asterisco acá. Pero esta D asterisco especialmente corresponde a configuraciones D a la 6, o D a la 7, o D a la 8, ¿ya? Van a ocupar tres posiciones SD, ¿ya? 6, 7 y 8. Para poderlos ubicar, ¿qué cosa? En el grupo 8B, que corresponde a los metales ferromagnéticos. ¿Ya, muchachos? Bueno, eso sería todo y comenzamos a resolver la práctica. Vamos a ver. Sí están viendo mi... están- sí ven, ¿no? Muchachos, ¿se encuentran ahí? A ver, hoy día vamos a hacer esta práctica de la tabla periódica actual, ¿ya? Vamos a resolverlo ahorita. ¿Ven, muchachos, el OneNote? ¿Lo observan? Sí, profesor. Ya. Ya, muchachos. Pasamos al ejercicio número 1, ¿ya? Pasamos al ejercicio número 1. A ver, está un poco demorando esto. Vamos a ver. Dice, ¿a qué periodo y grupo pertenece un elemento? A ver, vamos a ver con la número 1, ¿ya? Acá comenzamos la número 1. La número 1. Dice, ¿a qué periodo y grupo pertenece un elemento cuya configuración electrónica termina en 7S1? A ver, muchachos. Dice, periodo y grupo. Periodo. ¿A qué periodo pertenece esto? Lo que vemos es ese periodo. Esto pertenece al periodo 7. ¿Y a qué grupo? ¿A qué grupo pertenece esto? Lo que vemos que tiene una configuración S1, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho cuando tenían configuración S1? Los que tenían configuración S1
eran del grupo 1A. Por lo tanto, lo que yo tengo acá, mi clave sería la letra C, ¿ya? Vamos a la siguiente, la número 2. Ya vamos a la siguiente, la número 2. La configuración electrónica, muchachos, ¿a qué familia corresponde? Miren lo que me están dando una configuración electrónica, 1S2, me están dando el 2S2, el 2P6, el, el 3S2, ya me dan todo esto, el 3P6, ya, el 4S2, el 3D10 y el 4P1, ya, y lo que me están diciendo, ¿a qué familia corresponde? A ver, ¿a qué familia correspondería, muchachos? Para poder hallar la familia a la que corresponde, tengo que hallar el grupo al que corresponde, ¿no? Por lo tanto, yo me tengo que basar en qué cosa? En estos dos. Los que están en la última capa. ¿Cuáles son los de la última capa? Son los que están en el nivel 4, ¿no? Me baso en estos dos, ¿ya? Todos los que están en el nivel 4. O sea, en el nivel 4 tengo 4C2 y 4P1. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer, lo voy a sacar esto acá, lo voy a sacar, tengo el 4S2 y tengo el 4P1, ¿no? Para poder hallar el grupo, muchachos, para poder hallar el grupo, lo que tengo que hacer es sumar los electrones. ¿Qué electrones sumo? Este que está acá, este que está acá, con este que está acá. Eso sería 2 más 1. Y eso me da, ¿qué cosa? El grupo 3A. ¿Ya? O este es igual a 3A. ¿Ya? El grupo 3. Entonces, ¿a qué grupo pertenecen los del grupo 3A, muchachos? Habíamos visto que del grupo 3A, ya los del grupo 3A especialmente, los del grupo 3A eran todos los de la familia boroide o también llamados férreos, ¿ya? Lo que me da como clave, ¿qué cosa es? La B. Listo, vamos a la siguiente. Indique la relación elemento-grupo notable si es correcto. ¿Ya? Vamos a la 3. Vamos a la número 3. Dice, indique qué relación elemento-grupo notable es correcto. El litio, muchachos, acá ponen, es boroide, es un boroide. Esto es falso, muchachos, ¿no? ¿Por qué es falso esto? Porque el litio pertenece a ¿qué cosa?
El litio pertenece, creo, al grupo 1A, si es que no me equivoco. Ya, el litio pertenece al 1A. ¿Ya? Por lo tanto, si pertenece al 1A, es un alcalino. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa más me están diciendo? El flúor es un carbonoide. El flúor es carbonoide. Esto también sería falso, muchachos. ¿Por qué? Porque el flúor pertenece, ¿a qué cosa? Al grupo 7A, ¿ya? ¿Y esto qué cosa es? Es un halógeno. Este es un halógeno, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? F es un nitrogenoide. Me están poniendo eso. El flúor es un nitrogenoide. Un nitrogenoide. Eso es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque el flúor, como ya hemos visto, es un halógeno que pertenece al grupo, ¿qué cosa? 7A, ¿ya? Que pertenece al grupo 7A. Entonces, por lo tanto, es falso. Aluminio es un gas noble, me dice. Aluminio es un gas noble, ¿ya? Eso es falso. Eso es falso porque el aluminio pertenece al grupo 3A, ¿ya? Y especialmente los del grupo 3A son los férreos. Entonces, lo que me queda es el magnesio. Bueno, uno dice por descarte y eso debe ser verdadero, ¿no? El magnesio es alcalino. En verdad sí, el magnesio vendría a ser alcalino, eso sí es verdadero. Ya porque el magnesio pertenece al 1A y esto sí es un alcalino. Ya, entonces, bueno, la clave ahí sería la E. Vamos a la siguiente. Ya nos vamos a la número 4. ¿Qué dice la número 4, muchachos? Dice, escribe verdadero o falso respecto a los siguientes elementos y su configuración electrónica. Si se sabe que esto es esto, ¿no? Bueno, vamos a poner al A en toda su configuración, ¿ya? El A va a estar representado por 1S, 2, 2S2, 2P6 y 3S1. Y el B va a tener esta configuración. Va a estar con esta configuración 1S2, 2S2, 2P6 y 3S2. ¿Ya?
¿Ambos elementos son representativos, muchachos? ¿Son elementos representativos? Sí, ¿no? En la primera sí son representativos. Esto es verdadero. La primera es verdadero, ¿ya? Verdadero porque el 3S1 del A y el 3S2 del B pertenecen a los elementos representativos, ¿ya? Pertenecen a los elementos representativos, ¿ya? La 2, ambos elementos pertenecen a un mismo grupo. A ver acá. La 2, ambos elementos pertenecen a un mismo grupo. Esto es falso, muchachos, ¿ya? ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque el 3S1, ¿ya? El 3S1 que ha terminado del A, pertenece al 1A, ¿ya? Y el 3S2, que vemos acá, pertenece al 2A. Ya, por lo tanto, no pertenecen al mismo grupo, ¿ya? Eso sería falso. Ahí dice ambos elementos pertenecen, eso sería falso. Y la 3, que vemos acá, dice, el segundo elemento es un gas noble, el segundo elemento es un gas noble. ¿Qué me pueden decir? ¿El B es un gas noble, muchachos? Eso es falso también, ¿no? Eso es falso. A ver, vamos a ver. Eso es falso, ¿ya? El 3S2, ¿dónde está? 3S2 no pertenece a un gas noble porque, ¿por qué? Porque no presenta el objeto, muchachos, ¿ya? Este ya no presenta el objeto. Por lo tanto, esto no va a pertenecer a un gas noble, ¿ya? Si presentara un objeto, ahí sí pertenecería a un gas noble, pero en este caso no. Ya por lo tanto, sería falso. ¿Cuál sería la clave? La C. Listo, nos vamos a la siguiente. Indique las proposiciones verdaderas o falsas. ¿Ya? Acá hay preguntas teóricas basadas en la tabla periódica. Vamos a resolverlas acá. 5. Los elementos representativos son aquellos en los cuales se encuentran una buena correspondencia en las variaciones de las propiedades. ¿Qué me pueden decir con respecto a eso, muchachos? A ver, la número 1. Dice, los elementos representativos son aquellos en los cuales se encuentran una buena correspondencia en las variaciones de las propiedades. ¿Hay variaciones de propiedades? Claro, sí, hay una variación de propiedades y hay una buena correspondencia, ¿ya? En los elementos representativos. Entonces, eso sería verdadero, ¿ya? El 2A, el 2. Dice, son elementos representativos el calcio, el potasio, el nitrógeno y el bromo. En verdad,
Sí, ¿no? Estos especialmente se encuentran, creo que en el grupo 1A, 2A, y estos nitrógeno y bromo están en el grupo del 3A al 7A, ¿ya? Están en el grupo del 3A al 7A, ¿ya? Por lo tanto, esos grupos, si hablamos de esos grupos, muchachos, sí pertenecen a los elementos representativos. Vámonos con la tercera. Dice, los elementos representativos, ¿qué cosa sería esto? Esto sería verdadero también. 3. Los elementos predeterminan su configuración electrónica es NS. A ver, vamos a ver. Su configuración NS, NSX y NPY, donde X más Y es el número del grupo. Me hablan que X más Y es el número del grupo. Dice, los elementos representativos terminan su configuración electrónica en NSX y en NPY, donde X más Y es el número del grupo. En verdad, sí, verdadero, ¿no? Entonces, esto vendría a ser verdadero, muchachos. Ya el X más Y me va a determinar el número del grupo. Ya por lo tanto, la clave sería la letra G. Vamos a la siguiente. 6. A ver, vámonos a la 6. 6. Un elemento se encuentra en el cuarto periodo, me dice, en el grupo 2A de la tabla periódica. Calcula su número de masa y tiene 38 neutrones. A ver, periodo, periodo, 4. Y grupo, entonces A. Aparte de eso, aparte de eso, calcula su número de masa y tiene 38 neutrones. ¿Ya? Lo que me está pidiendo es un número de masa. Bueno, sabemos acá, muchachos, si pertenece al grupo 2A, ¿ya? Va a tener esta configuración, este 2, ¿ya? Y en el periodo número 4, ¿eso qué quiere decir? Que eso pertenece a N4. Listo. Lo que tenemos que hacer ahora es la configuración electrónica hasta poder llegar a qué cosa, a este modelo, 4C2, ¿ya? Entonces, hacemos la configuración. Sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S2. Hasta acá llegan. Por lo tanto, si comenzamos a sumar los electrones, ¿ya?
Comenzamos a sumar los electrones. El Z, ¿cuánto sería? Sería 2 más 2 más 6 serían 10. Más 2 más 6 más 2 serían 20. ¿Ya? Entonces tengo Z igual a 20. Tengo neutrones igual a 38. Por lo tanto, para poder determinar la masa atómica, esto va a ser igual a ¿qué cosa? A Z más N. Por lo tanto, esto es A igual a 20 más 38. Nos va a dar 58. A ver, ¿estamos en lo correcto ahí, muchachos? A ver, un elemento se encuentra en el cuarto periodo y en el grupo 2A de la tabla periódica. 4 ¿no? Calculo su número de masas si tiene 38 neutrones. ¿Cuánto me da eso? Serían 58. A ver, dígame si me he equivocado, me está saliendo 58. El número de masa me da 58. A ver, son 6, 20, ¿sí fue? El número de masa sale 58, muchachos. Veo que no hay clave acá. Entonces, no hay clave. Observación, a pesar de que me sale 58, no presenta clave acá en esta pregunta. Ya nos vamos a la 7. Determina el grupo y periodo para el elemento que presenta 11 electrones en el nivel N, muchachos. ¿Ya? Están pidiendo el grupo y periodo para el elemento que presenta, ¿qué cosa? 11 electrones en el nivel N. ¿Ya? O sea, tengo un nivel N y presenta 11 electrones. 11 electrones, ¿ya? Entonces, lo que veo es K, K, L, M y N, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en el nivel 4, ya vamos a poner, en el nivel 4, en el nivel 4 va a presentar, ¿qué cosa? Presenta 11 electrones, ¿ya? Entonces hacemos nuestra configuración, muchachos, hacemos nuestra configuración para ver en qué periodo, y grupo termina, ¿ya? Entonces comenzamos a hacer nuestra configuración. Acá comenzamos con uno s 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Acá entramos al 4s2, el 3d10, y ahí que sigue el 4p6, y ahí que sigue el 5s2,
Y de ahí se vuelve a repetir el 4 de ¿cuánto? Me están diciendo 11 electrones. Hasta ahora tengo en el grupo, en el nivel 4 tengo 8. ¿Con cuánto se completaría? Con 3 de 10. ¿Ya? Vamos a ver. 3 de... ¿Cuánto sería ahí? A ver, vamos a ver. 3 de 3. ¿Ya? 4 de 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú sumas este 2 del cuarto grupo más este 6 del cuarto más este 3, hasta ahí son 6 7 8 9 10, nos dan 11 electrones. ¿Ya? Nos dan 11 electrones. Como nos dan 11 electrones, muchachos, eh, ahí terminaría ya nuestra distribución electrónica y nosotros pasaríamos a ver en qué periodo se encuentra. Nos vamos a ver y el periodo en que se encuentra, el periodo sería en el que vemos acá. Este sería el periodo, muchachos, es la última capa, ¿ya? Entonces el periodo sería el 5 y el grupo lo que vemos, muchachos, tiene otra forma de representarlo. El grupo sería 5s2 y sería el 4 de, ¿qué cosa? D3, ¿ya? Si nosotros hemos visto nuestra teoría, ¿ya? Estamos acá en la parte izquierda, muchachos, ¿ya? El que tiene esta configuración 4s2 y 4d3, muchachos, ¿ya? 4s2 y 4d3, ¿pertenece a qué cosa? Vemos acá, en el lado izquierdo, a la familia del vanadio, ¿ya? Entonces, esto pertenecería al grupo 5B. Esto pertenecería al grupo 5B. ¿Ya, muchachos? Entonces, vamos a amplificarlo esto para que lo puedan ver, ¿ya? Ahí vemos lo que tienen el 5S2, ¿ya? 5S2 con el 4D3, es la familia del vanadio, y esto pertenecería al 5B. Ya, lo regresamos entonces, estamos en los 7. ¿Cuál sería la clave acá? Sería el grupo 5, sería quinto periodo, con 5B, ¿no? Esto sería la letra A. Vámonos a la 8. A ver, en la 8, muchachos. En la 8. Dice, indica el periodo y grupo donde se encuentra el siguiente elemento, muchachos. Bueno, me dan toda esta expresión, me dan esta expresión, ya, tengo carga más 2 acá, tengo neutrones acá. Indica el periodo y grupo donde se encuentra el siguiente elemento. Me dan esta expresión, muchachos. Y lo que me están pidiendo es el periodo, y lo que me están pidiendo es el grupo.
Entonces, me pongo a resolver. A sería igual a Z más los electrones. Donde A ya sabemos cuánto vale. A vale 4x menos 5. El Z vale 2x menos 2. Más, ¿qué cosa? Neutrones. ¿Cuánto vale? 39. ¿Cuánto me sale este valor, muchachos? ¿Cuánto me sale el valor de X? ¿Están ahí? ¿Cuánto me sale ese valor, muchachos? A ver, el valor de 8. Este valor me sale 21. ¿Ya? Ese valor 21 me sale. ¿Ya? Entonces, si me sale ese valor 21, me están pidiendo determinar el periodo y el grupo. Reemplazo. ¿Cuánto vale el valor de Z? Z sería 2 por 21 menos 2. ¿Cuánto vale el valor de Z? Vale 40, ¿no? Sería 40, ¿no? Por lo tanto, comienzo a hacer mi configuración acá. Ahora mi expresión sería de esta forma. Voy a obtener 40, ¿ya? Voy a obtener acá la masa atómica 79, ¿ya? Voy a obtener acá 2 más y acá 39, ¿ya? Tengo eso, pero tengo con 2 más. ¿Eso qué quiere decir? Que va a perder, ¿qué cosa? 2 electrones. Entonces mi configuración va a ser 38, ¿ya? Entonces lo vamos a configurar acá. Entonces mis electrones, ¿dónde está? Mis electrones van a ser 38. Vamos a configurarlo. Sería 1S, 2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ¿ya? Hasta ahí hay 4S2, hasta ahí hay 20. Acá me sale el 3D10, hay 30, 3D10, ahí sería 4P, ¿cuánto? 4P6 y el 5S2, ¿no? Si sumamos todos esos electrones, nos salen 38. Por lo tanto, ¿cuánto sería el periodo? Acá ya lo estamos viendo. ¿Cuánto sería el periodo? Ahí ya lo estamos viendo. ¿Cuánto sería? Vemos ahí. ¿Ya? El periodo sería 5. ¿Ya? El periodo sería 5 y el grupo está representado por el S2, ¿no? Y esto corresponde a 2A. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál sería la clave ahí? ¿Cuál sería esa clave? ¿Cuál sería esa clave? No hay clave. Ahí debería ser la D, muchachos. ¿Ya? Debería ser la D, pero ahí ponen 2B. ¿Ya? Entonces, ya sabemos qué es lo que nos sale. El periodo 5
y grupo 2A. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Pregunta 9. ¿A qué grupo y periodo de la tabla periódica actual pertenece un elemento cuyo número de masa excede en 2 al doble del número atómico? ¿A qué grupo? O sea, me están pidiendo a qué grupo y periodo, a qué grupo y periodo de la tabla periódica actual pertenece un elemento cuyo número de masa, me están diciendo el número de masa excede en 2 al doble del número atómico. Siendo el número de neutrones, o sea, siendo el número de neutrones igual a 27. ¿Ya? Listo. ¿Qué sabemos de esto? A ver, vamos a resolverlo acá. Sabemos que el número de masa es igual al número atómico de neutrones. ¿Ya? Entonces, acá reemplazando, el número de masa es 2 más 2z, y este es igual a z más neutrones. Donde, de acá despejando, z ¿cuánto vale? Z vale 25. ¿Ya? Entonces, comenzamos a hacer la configuración electrónica. Pongo el 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ¿ya? Y 4s2, hasta ahí hay 20. ¿Y qué es lo que me sigue? El 3d10. 3d10 sería, muchachos, 3d5. 3d5, ¿ya? Entonces, queda ahí. 4s2 y 3d5. Listo, entonces, ¿a qué grupo pertenece? Ya estamos viendo. ¿A, a qué periodo pertenece, muchachos? Es el mayor de esos dos, ¿no? Sería el periodo 4. Y el grupo, bueno, nos vamos acá entonces. Vamos a ver el grupo al que pertenece. ¿Ya? Estamos acá en esta sección y tenemos que ver el 4C2, 3D5. ¿Ya? 4C2, 3D5. ¿Ya? Esto pertenece, ¿qué cosa? Al grupo 7B. 7B. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la clave? 7B, grupo 4. Sería la C.
sería la T. Ya nos vamos a la 10. ¿A qué periodo y grupo pertenece un elemento X si se sabe? Vamos a ver. Ya, esto es la número 10. ¿A qué periodo y grupo pertenece un elemento X si se sabe que X a la menos 2 Y a la más 3 son isoelectrónicos? Además, Y es un elemento del quinto periodo y pertenece al quinto periodo, ¿ya? El quinto periodo pertenece a n igual a 5 y el grupo 1A. Grupo 1A, ¿ya? Entonces, comienza a hacer la distribución electrónica, ¿ya? Hasta llegar a esto, ¿no? El grupo 1A me representa especialmente el S1. Ya vamos a hacer la distribución electrónica. Entonces, la distribución electrónica para Y, vamos a ponerlo para Y, va a tener estas características: 1S2, 2S2, 2P6, ¿ya? 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6 y 5S1, ¿ya? Entonces, si comenzamos a sumar todos los electrones, si comenzamos a sumar todos los electrones, el número de electrones, el número de electrones, si comenzamos a sumar el número de electrones serían 10, 20, 30, 36, 37 electrones. ¿Ya? 37 electrones. No, un elemento del quinto periodo, 37 electrones. ¿No? 37 electrones. ¿Ya? Tiene 37 electrones esos muchachos. Pero lo que me están hablando es el I más 3. El I más 3, ¿eso qué quiere decir? El I más 3 va a tener ¿cuántos electrones? Va a tener 34 electrones. 34 electrones. ¿Ya? Ese es el I más 3. Va a tener 34 electrones. Como tiene 34 electrones, lo que me están pidiendo, ¿a qué periodo y grupo pertenece un elemento X? Y me sabe que X a la menos 2 es Y a la menos. X a la menos 2, vamos a poner acá X a la menos 2, como es fichado electrónico, X a la menos 2. ¿Va a tener cuánto? Va a tener, va a tener sus 34 electrones, porque es isoelectrónico. Por lo tanto, el valor de X nada más, a ver muchachos, estamos en lo correcto, a ver si me escuchan.
¿Estamos en lo correcto? ¿Cuánto va a tener el valor de X? Va a tener 32 electrones. 32 electrones. A ver, si el I tiene 37 electrones, el I más 3, ¿eso qué quiere decir? Que va a perder 34. Pero acá lo que hay un X menos 2. Entonces el X va a tener 32 electrones. Ya, entonces hacemos la distribución. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p10, ¿ya? Y acá sería el 4p2. Con eso me dan 32 electrones. Entonces esto sería 4s2 y 4p2. 4s2 y 4p2. ¿Cuánto me sale eso? Grupo 4s2 y 4p2, ¿cuánto me da? 4, ¿ya? El grupo 4A, ¿ya? Y periodo 4. Periodo 4 y el grupo 4A. A ver, ¿qué clave es esta entonces? La 10 sería periodo 4 y el grupo 4A, la D entonces. Vamos a la siguiente, ¿no? La 11. La 11. A ver, muchachos, la 11. El ion X-3 presenta estructura de gas noble, me dice. Ya, X-3 presenta estructura de gas noble en su última capa. Por lo que dicho elemento X pertenece al grupo, ¿qué cosa? Por lo tanto, si, por ejemplo, si X-3 pertenece a un gas noble, ya, un gas noble, por lo que dicho elemento X pertenece al grupo, o sea, por lo que dicho elemento X, me están diciendo pertenece a qué grupo, ¿ya? Me están diciendo un gas noble. Bueno, voy a considerar un gas noble entonces. Tengo un S2, tengo dos S2 y dos P6, ¿ya? Este es un gas noble, muchachos. Por lo tanto, por lo tanto, si yo le quito tres electrones, o sea, si yo le quito por ejemplo, si gana tres electrones, si gana tres electrones, a ver, si este es un gas noble, si yo le quito tres electrones, muchachos, si fuera X, vamos, vamos a poner que este es el X menos 3, ¿ya? Que tiene estructura de un gas noble, por lo tanto, si yo le quito los tres electrones, si yo le quito los tres electrones, ya no sería su estructura así, sino sería de esta forma. Y 2 P3.
Lo que me están diciendo a qué grupo pertenece, muchachos. Ya sabemos a qué grupo pertenece. Es la suma, ¿no? El grupo sería la suma de 2 más 3. ¿Cuánto sería? 5. ¿Ya? 5. No, 5 a 6. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, sería la B. Vamos a la 2. Vamos a la 12. Dice, un anión trinegativo, están diciendo un anión trinegativo, tiene en su tercera capa dos orbitales desapareados. Tiene en su tercera capa, en la tercera capa, en n igual a 3, un anión trinegativo tiene en su tercera capa dos orbitales desapareados. Dos orbitales desapareados. ¿Ya? Y el número de electrones que presenta es el máximo. El número de electrones que presenta es el máximo. ¿A qué grupo y periodo de la tabla periódica pertenece dicho elemento? ¿A qué grupo y periodo de la tabla periódica pertenece dicho elemento? ¿Ya? Entonces lo que comienzo a hacer, es mi configuración para X menos 3, mi distribución electrónica, ¿no? N1, S2, 2S2, 2P6, ¿ya? 3S2, ¿ya? 3S2, ¿qué más sigue? El 3P6, ¿ya? ¿Qué más sigue? El 4S2, y acá comienza el 3 de mis orbitales. 2, 3, 4 y 5. ¿Se ve bien eso, muchachos? ¿Se ve bien? Sí, profe. ¿Ya? ¿Se ve bien? Ya, entonces lo que voy a hacer es completar los electrones. ¿Ya? Voy a completar los electrones. Vamos a poner. Acá hay un electrón. Acá hay otro electrón. Vamos a poner otro. Otro acá. Otro acá. Y acá vamos a llenarlo así. De tal forma de que quede, ¿qué cosa? De tal forma de que quede dos orbitales desapareados. ¿Ya? Ahí me están quedando dos orbitales desapareados. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tiene esto? ¿Cuántos electrones tiene? Serían 2 más 2 más 6, serían 10. Más 2 más 6 más 2 serían 20. Y comienzo a contar los números de electrones acá. ¿Ya? Serían 20, serían 26. 26 electrones. ¿Ya? Tengo 26 electrones. Eso es lo que me da el equilibrio.
Pero lo que yo quiero es el X. El X. Si tengo 26 electrones, lo que tengo que hacer es la configuración de 23 electrones. Entonces sería un S2, dos S2, dos P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2 y 3D, 3D. ¿Cuánto? Si habían 6, ahora serían 3D3. Por lo tanto, tengo esta configuración. ¿Qué era lo que me estaban pidiendo, muchachos? Me están pidiendo a qué periodo pertenece, es el 4, y mi configuración es el 4S2 con 3D3. Entonces nos vamos a mi tableta genérica, que está acá, ya a esa tableta que vemos en la parte izquierda, y me están diciendo que es 4S2 con 3D3, ¿ya? Y esto pertenece a qué cosa? Al grupo del vanadio, ¿ya? Eso sería el 5B, el 5B, ¿ya? Sería el 5B. Entonces sería el periodo 4 con 5B. ¿Cuál sería la clave? Periodo 4 con 5B. Ya, sería el periodo 4 con 5B. Ya, esa sería la clave, muchachos. El periodo 4 con el grupo 5B. No, 6B. 6B. Periodo 4 con el periodo 6B. Ya, a ver, me parece que me estoy equivocando. A ver, sería 4S2 con 3D3. 5 sería mucho. 5B. ¿Ya? Eso sería la respuesta, muchachos. Bueno, eso sería todo, muchachos. ¿Ya? Eh, lo que les sugeriría es que terminen con lo que falta y, bueno, me envían práctica de, la práctica domiciliaria al correo, ¿ya? Para su calificación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No, profe.